En una lujosa casa en las afueras de la ciudad, Elizabeth y Marcos aparentaban tener el matrimonio perfecto. La mansión era un símbolo de éxito y felicidad, con jardines impecables y decoraciones elegantes que reflejaban su estatus. Sin embargo, la perfección de su hogar contrastaba fuertemente con la realidad de su relación. Elizabeth, una mujer de cabello oscuro y ojos penetrantes, se encontraba en la sala de estar, organizando una cena para sus amigos más cercanos. Marcos, su esposo, estaba en el bar de la casa, sirviéndose otro vaso de whisky. Era una escena habitual en su hogar. «Querido, ¿puedes venir a ayudarme con la mesa?», pidió Elizabeth con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Marcos se levantó pesadamente, su cuerpo mostrando los estragos del alcohol y de la enfermedad que lo consumía. Se acercó a Elizabeth, quien lo recibió con un beso en la mejilla, una fachada de afecto que ocultaba su verdadero desprecio. «Claro, amor», respondió él, tratando de mantener el equilibrio. Durante la cena, la conversación fluía entre los invitados, pero Marcos apenas participaba. Elizabeth, por su parte, brillaba en su papel de anfitriona perfecta, sus ojos encontrando brevemente los de Alejandro, su amante, que estaba sentado al otro lado de la mesa. Nadie más notó la tensión que se cernía sobre ellos. «Marcos, ¿cómo va tu salud?», preguntó uno de los amigos, interrumpiendo el silencio de Marcos. «He tenido días mejores», respondió él con una sonrisa débil, «pero estoy bien». Elizabeth apretó ligeramente la mano de Marcos bajo la mesa, una señal para que no revelara demasiado. Alejandro observó la interacción con una mezcla de interés y preocupación. Sabía que cada día que pasaba, se acercaban más a su objetivo. Después de la cena, Elizabeth esperó a que todos los invitados se retiraran antes de dirigirse a su habitación. Marcos, como de costumbre, había bebido más de la cuenta y se había quedado dormido en el sofá del salón. Elizabeth subió las escaleras, su corazón latiendo con fuerza mientras se acercaba a la puerta de su dormitorio. Alejandro la esperaba en la oscuridad, sus ojos brillando con anticipación. Se encontraron en un apasionado abrazo, sus labios encontrándose con urgencia. «¿Todo salió bien esta noche?», preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro. «Perfectamente», respondió Elizabeth. «Marcos sigue sin sospechar nada. Todo está yendo según lo planeado». Alejandro sonrió, satisfecho. Habían pasado años planeando cada detalle, y estaban más cerca que nunca de conseguir su objetivo. Elizabeth se recostó en la cama, mirando el techo, pensando en el futuro que los aguardaba. «No puedo esperar a que todo esto termine», dijo, su voz teñida de cansancio. «Pronto, mi amor. Pronto seremos libres de este infierno», respondió Alejandro, acariciando su cabello. Mientras tanto, en la planta baja, Marcos comenzó a despertar. Sentía un malestar constante que ya se había convertido en parte de su vida cotidiana. Sin embargo, esa noche algo era diferente. Se levantó lentamente, su cuerpo protestando con cada movimiento. Al llegar a su oficina, se sentó en su escritorio y comenzó a revisar unos documentos. Su mente, aunque afectada por el alcohol, seguía siendo aguda. Mientras leía, recordó las miradas y los susurros entre Elizabeth y Alejandro. Algo no encajaba. «¿Qué estás buscando?», preguntó el detective privado que había contratado, apareciendo en la puerta. Marcos levantó la vista, sorprendido. «Necesito saber la verdad sobre Elizabeth y Alejandro. Algo me dice que no todo es lo que parece». El detective asintió, entendiendo la gravedad de la situación. «No se preocupe, señor Marcos. Encontraremos las respuestas que busca». Capítulo 2. El amante secreto. Después de la cena, Elizabeth esperó a que todos los invitados se retiraran antes de dirigirse a su habitación. Marcos, como de costumbre, había bebido más de la cuenta y se había quedado dormido en el sofá del salón. Elizabeth subió las escaleras, su corazón latiendo con fuerza mientras se acercaba a la puerta de su dormitorio. Alejandro la esperaba en la oscuridad, sus ojos brillando con anticipación. Se encontraron en un apasionado abrazo, sus labios encontrándose con urgencia. «¿Todo salió bien esta noche?», preguntó Alejandro, su voz apenas un susurro.
Perfectamente, respondió Elizabeth. Marcos sigue sin sospechar nada. Todo está yendo según lo planeado. Alejandro sonrió, satisfecho. Habían pasado años planeando cada detalle y estaban más cerca que nunca de conseguir su objetivo. Elizabeth se recostó en la cama, mirando el techo, pensando en el futuro que los aguardaba. No puedo esperar a que todo esto termine, dijo, su voz teñida de cansancio. Pronto, mi amor. Pronto seremos libres de este infierno, respondió Alejandro, acariciando su cabello. Mientras tanto, en la planta baja, Marcos comenzó a despertar. Sentía un malestar constante que ya se había convertido en parte de su vida cotidiana. Sin embargo, esa noche algo era diferente. Se levantó lentamente, su cuerpo protestando con cada movimiento. Al llegar a su oficina, se sentó en su escritorio y comenzó a revisar unos documentos. Su mente, aunque afectada por el alcohol, seguía siendo aguda. Mientras leía, recordó las miradas y los susurros entre Elizabeth y Alejandro. Algo no encajaba. ¿Qué estás buscando?, preguntó el detective privado que había contratado, apareciendo en la puerta. Marcos levantó la vista, sorprendido. Necesito saber la verdad sobre Elizabeth y Alejandro. Algo me dice que no todo es lo que parece. El detective asintió, entendiendo la gravedad de la situación. No se preocupe, señor Marcos. Encontraremos las respuestas que busca. Mientras tanto, en la planta baja, Marcos comenzó a despertar. Sentía un malestar constante que ya se había convertido en parte de su vida cotidiana. Sin embargo, esa noche algo era diferente. Se levantó lentamente, su cuerpo protestando con cada movimiento. Al llegar a su oficina, se sentó en su escritorio y comenzó a revisar unos documentos. Su mente, aunque afectada por el alcohol, seguía siendo aguda. Mientras leía, recordó las miradas y los susurros entre Elizabeth y Alejandro. Algo no encajaba. ¿Qué estás buscando?, preguntó el detective privado que había contratado, apareciendo en la puerta. Marcos levantó la vista, sorprendido. Necesito saber la verdad sobre Elizabeth y Alejandro. Algo me dice que no todo es lo que parece. El detective asintió, entendiendo la gravedad de la situación. No se preocupe, señor Marcos. Encontraremos las respuestas que busca. Capítulo 4. La investigación. Durante las semanas siguientes, el detective se dedicó a seguir cada movimiento de Elizabeth y Alejandro. Fotografías, grabaciones y documentos comenzaron a acumularse, pintando una imagen clara de la traición. Una tarde, mientras Marcos revisaba las pruebas en su oficina, sintió una mezcla de ira y tristeza. La mujer que amaba y su mejor amigo lo estaban traicionando de la peor manera posible. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó el detective, observando la expresión de Marcos. Voy a hacer justicia, respondió Marcos, su voz firme. No dejaré que se salgan con la suya. Capítulo 5. La revelación. Con las pruebas en mano, Marcos decidió enfrentar a Elizabeth. Una noche, después de que Alejandro se hubiera ido, llamó a Elizabeth a su oficina. Ella, despreocupada, entró y se sentó frente a él. ¿De qué quieres hablar, Marcos?, preguntó, fingiendo interés. Marcos la miró directamente a los ojos. Sé lo que has estado haciendo. Tengo pruebas de tu relación con Alejandro y de tu plan para matarme. Elizabeth se quedó helada, incapaz de ocultar su sorpresa. ¿Qué estás diciendo?, intentó negar. Marcos sacó un sobre lleno de fotografías y documentos y lo arrojó sobre la mesa. Míralo tú misma. No puedes seguir negándolo. Elizabeth comenzó a revisar las pruebas, su rostro palideciendo a medida que comprendía la magnitud de la situación. Su mundo perfecto se desmoronaba ante sus ojos. Marcos, intentó hablar, pero él la interrumpió. No hay nada más que decir, Elizabeth. Todo se acabó. Marcos, decidido a asegurarse de que Elizabeth y Alejandro pagaran por sus crímenes, ideó una trampa. Continuó actuando como si nada hubiera pasado, observando cada movimiento de Elizabeth mientras preparaba el golpe final. Con la ayuda del detective,
orquestó una reunión en la que Elizabeth y Alejandro creyeron que finalmente podrían llevar a cabo su plan. Sin embargo, la policía estaba esperando, lista para intervenir. El día de la reunión, Alejandro llegó confiado, sin sospechar nada. Al entrar en la mansión, fue sorprendido por la policía y arrestado inmediatamente. Elizabeth, al enterarse, intentó escapar, pero también fue detenida. Marcos observó desde la distancia, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. La mujer que una vez amó y su mejor amigo habían intentado destruirlo, pero ahora enfrentaban las consecuencias de sus acciones. El juicio de Elizabeth y Alejandro fue un espectáculo mediático. La sala estaba llena de periodistas y curiosos, todos ansiosos por conocer los detalles de la traición. Marcos, aunque debilitado físicamente, se presentó a testificar, revelando al mundo la verdad. Elizabeth y Alejandro, enfrentando pruebas irrefutables, fueron condenados a largas sentencias en prisión. La justicia había prevalecido, pero el costo había sido alto para todos. Con Elizabeth y Alejandro en prisión, Marcos comenzó a encontrar consuelo en la verdad. Aunque su salud seguía siendo frágil, la carga de la traición ya no pesaba sobre él. Poco a poco, comenzó a reconstruir su vida. Con el apoyo de sus seres queridos, Marcos vendió la mansión y se mudó a una casa más modesta, pero llena de paz. Comenzó a disfrutar de los pequeños placeres de la vida que antes no valoraba. Mientras tanto, Elizabeth y Alejandro reflexionaban sobre sus acciones desde la prisión. La traición, la avaricia y el engaño habían destruido no solo sus vidas, sino también la de Marcos. Marcos, aunque marcado por la tragedia, encontró en la verdad un camino hacia la paz. Su salud mejoró lentamente, y con el tiempo, comenzó a disfrutar de los pequeños placeres de la vida que antes no valoraba. La historia de Elizabeth, Marcos y Alejandro se convirtió en una lección para todos. La mentira, la traición y la avaricia siempre tienen consecuencias devastadoras. Marcos, aunque nunca olvidaría el dolor sufrido, encontró la fuerza para seguir adelante, recordando siempre que la verdad y la justicia prevalecen. Los años habían pasado, y la vida había tomado un curso diferente para todos los involucrados en la oscura trama que había marcado el destino de Elizabeth, Marcos y Alejandro. La mansión, una vez símbolo de opulencia y fachada de una vida perfecta, había sido vendida. Ahora, era el hogar de una nueva familia, ajena a los secretos y tragedias que alguna vez se escondieron entre sus paredes. Marcos, después de la traumática experiencia y la lucha por justicia, encontró un nuevo comienzo en una modesta casa en las afueras de una pequeña ciudad. Lejos del bullicio y las miradas inquisitivas de la gran ciudad, Marcos se dedicó a reconstruir su vida, enfocándose en la paz y la tranquilidad que tanto había anhelado. Las mañanas eran distintas ahora. Solía despertar con el sonido de los pájaros y el aroma de los árboles que rodeaban su nuevo hogar. Su salud, que había estado al borde del abismo, mejoró notablemente con el tiempo. El doctor que lo atendía regularmente se sorprendió por su recuperación, considerándola casi milagrosa. Una mañana, mientras caminaba por el parque cercano, Marcos se encontró con una antigua amiga, Ana, quien había sido una de las pocas personas en apoyarlo durante el juicio. Su amistad se había fortalecido con el tiempo, y Ana se convirtió en un pilar importante en su vida. «Es bueno verte así, Marcos», dijo Ana con una sonrisa cálida. «Pareces más tranquilo, más en paz». Marcos asintió, observando los árboles balancearse con la brisa. «Lo estoy, Ana. Aunque nunca olvidaré lo que pasó, he aprendido a vivir con ello. La verdad y la justicia me dieron una segunda oportunidad». Mientras tanto, en la prisión, Elizabeth y Alejandro vivían en un constante tormento. La realidad de sus acciones y las consecuencias de sus decisiones pesaban sobre ellos cada día. Elizabeth, en particular, pasó muchas noches en vela, reflexionando sobre su ambición desmedida y la traición que había cometido. Las visitas eran pocas, y con el tiempo, la mayoría de sus conocidos se habían alejado. Un día, Elizabeth recibió una carta de Marcos. La abrió con manos temblorosas, sin saber qué esperar. En el interior, encontró una nota breve pero impactante. Elizabeth. Espero que encuentres la paz y la redención que necesitas.
Aunque nunca podré olvidar lo que hiciste, he decidido no dejar que el odio consuma mi vida. Que la verdad sea tu guía. Marcos. _ Elizabeth dejó escapar una lágrima, la primera en mucho tiempo. Sabía que esas palabras eran más de lo que merecía, y en ese momento comprendió la magnitud de su pérdida. Alejandro, por su parte, se había resignado a su destino. Sin el brillo de la vida lujosa que había perseguido, encontró una especie de paz en la rutina de la prisión, aunque nunca dejó de lamentar sus decisiones. El tiempo continuó su marcha inexorable. Marcos, con el apoyo de Ana y otros amigos, comenzó a involucrarse en actividades comunitarias, ayudando a otros a encontrar la paz y la justicia en sus propias vidas. Su historia, llena de tragedia y redención, se convirtió en un testimonio de resistencia y esperanza. En las tardes, solía sentarse en su porche, con una taza de té en mano, observando el sol ponerse en el horizonte. Reflexionaba sobre los años pasados, sobre el amor, la traición y la justicia. Aunque las sombras del pasado siempre estarían presentes, Marcos había aprendido a vivir en la luz del presente, encontrando consuelo en la verdad y la integridad que finalmente prevalecieron. Y así, la historia de Elizabeth, Marcos y Alejandro se cerró, dejando una lección imborrable sobre las consecuencias de las decisiones y la fuerza implacable de la verdad. Cada uno, a su manera, encontró un camino hacia la paz, aunque marcado por las cicatrices de su pasado. La vida continuaba, y con ella, la oportunidad de redención y el recordatorio constante de que la mentira y la traición siempre tienen un precio.